¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, capítulo 261. Lo primero que quiero mostrarles antes de comenzar el programa es esta pequeña foto, y es un humilde homenaje a todas las mamás que tienen a sus hijos de centinelas de Malvinas. Nosotros estamos con ellas. Ahora vamos a ver la tercera y última parte del reportaje que le hicieran al coronel Lamadrid referente al estrés postraumático de guerra. Vamos a compartirla. Bueno, seguimos en Curarnos en Salud con esta charla que a veces es difícil cortarla. Yo le pido perdón a mi productora, que está acá con esa sonrisa tan simpática que siempre tiene, porque a lo mejor este bloque se nos hizo un poco más largo. Pero antes de pasar a Martín, cuando vos volviste, ¿también sentiste el abandono pese a ser oficial? Peor. Yo Después tengo... me lo contás. Sí. Después me lo contás. Sí. Es muy importante, oficial, recién egresado, 8 bajas en su compañía. Sí. También sintió el abandono y me dice peor, así que después lo vamos a investigar. Martín, en tu práctica psiquiátrica, que ya llevas varios años, sí, ¿no? Donde atendés, obviamente, quizás ya con un sesgo hacia el estrés postraumático, ¿no? Más que eso también. Más que eso también. Estrés postraumático que está en la guerra, pero también está en los accidentes de trabajo, que nunca a veces... Yo trabajo mucho con eso de los accidentes de trabajo. Pero tus compañeros, los excombatientes, los que conoces y los que no conoces, ¿se recuperan psicológicamente? ¿Tienen alta? Para hablar de recuperación hay que hablar de daño. Claro. No conozco, me incluyo, lo incluyo aún a mi jefe. Cualquier persona que pasa por una situación de esta característica no sale ilesa. La situación es, luego, ¿qué hago con todo esto? Y ahí empiezan a intervenir diferentes factores. Lo que se denomina factor pretraumático, lo que traemos con nosotros mismos. Vos como médico esto lo entendés, ¿no? Toda la carga genética, antecedentes, en fin. Cultural incluso. Cultural, influye muchísimo. Claro. La situación, dos individuos ante una misma situación traumática pueden evolucionar totalmente diferente. Uno puede terminar con una patología, el otro no. Los dos pueden terminar con patologías, pero patologías diferentes. O sea que no podemos decir como si fuera una cuestión lineal. Trauma, patología. Depende de muchísimos factores. Entonces, los pretraumáticos, el trauma per se, y algo que es, hasta te diría, muchísimo más importante, que es lo postraumático. ¿Qué hacemos desde el punto de vista sanitario una vez que esto ha ocurrido? Porque un trauma psíquico es inesperable, es algo que sorprende al individuo y pone en riesgo la vida del sujeto. Supongamos que eso no se puede prever, que no es así, pero supongamos. Una vez que ocurre, ¿qué hacemos? Cuando esto no se trata, el daño se potencia muchísimo. Obviamente. Esto es como cuando usted mira por un telescopio cercano, bueno, una pequeña desviación a la distancia es muchísimo. Entonces, un daño producido en un momento determinado que no se trata a lo largo del tiempo es mucho peor. Y a nivel psiquiátrico lo que ocurre es otro fenómeno, que es el fenómeno de la comorbilidad. Esto es, otras enfermedades que se superponen a la enfermedad inicial. Entonces tenemos pacientes que tienen una patología como un trastorno del estrés postraumático, que luego con el tiempo se empeora. Agravado por la biología. Agravado por la vida. El deterioro biológico por las natural. Situaciones de vidas naturales también. Entonces eso puede rigidizarse y se cronifica o bien se transforma en otra patología que se denomina transformación de la personalidad. Es tan fuerte el daño que produce que cambia la forma, la esencia del sujeto. A su vez se pueden agregar otras enfermedades como las depresiones. Son depresiones recurrentes, depresiones mayores. Yo quiero hacerte una pregunta muy difícil. Muy difícil para vos contestarla y muy difícil para mí hacerla. Si hubiese habido otra contención social, sanitaria, económica, política, cultural,
de los excombatientes, ¿hubiésemos tenido tantos suicidios? Te la respondo con, con datos estadísticos nuestros que hacen que hoy en día estemos trabajando en esa línea. El Ejército Argentino, las Fuerzas Armadas, hoy por hoy tienen misiones específicas, sobre todo las misiones de paz. Sí. Y vamos a lugares sumamente complejos, entre ellos Haití. Sí, Bueno, hace pocos años atrás, en la primera misión que viaja unas Fuerzas Armadas Argentinas, viven 2004. todo un desastre natural. Terremoto. En ese momento fue Una inundación un terrible. huracán, se pierde todo el material logístico, después vino el terremoto en el 2010. Pero lo que te quiero comentar es que ahí viajo yo con un camarada de Marina, hacemos una evaluación de todo el personal, se detectan casos sintomáticos de la patología psiquiátrica a partir de estos sucesos traumáticos, y estos casos son seguidos en el momento y 2 años después. Provocados por el desastre. Provocados por el desastre. Resultados. De la cantidad de casos detectados, 2 años después, solamente quedaron 2. Uno de ellos era un veterano de guerra, que ya venía con patología. Ya venía. Es decir, Una patología agregada. acá, esto no lo digo yo, también lo dice la literatura mundial, y como cualquier otra enfermedad, si bien la prevención está en accionar rápidamente en cuanto nosotros detectamos algún tipo de síntoma. Es como el cáncer. Si yo lo detecto en forma temprana, tengo mayores probabilidades de curación. Obvio. Lo mismo ocurre dentro de la patología psiquiátrica. Respuesta a lo tuyo. Si hubiéramos en ese momento tenido una forma de contener y de apoyar al veterano y a sus familias, porque nosotros nos estamos olvidando de la familia. Claro. Y no solo la familia del veterano en el hoy por hoy, como puede ser mi esposa, la esposa... En términos similares a los militares, yo digo que un veterano de Malvinas, una familia, si no está controlado, es una granada sin espoleta. ¿No? Es decir, Totalmente. estalla en la Y familia. algo que dice Y Martín, los padres. Claro. Y los familiares de los fallecidos. Y los Antes no se hermanos, que contenía pasan a contención. ser fantasmas en la familia. Porque queda la presencia... ¿Ellos se están atendiendo hoy en los centros Gracias a nuestros, Dios. los familiares de los fallecidos? Sí. ¿Sí? Estamos atendiendo, Ampliando. de hecho, sí. Bueno, Es una deuda pendiente, Hay ¿no? una deuda, claro, hay una ampliación, hoy hay una ampliación de la comprensión de este tema y por eso estamos sentados Hasta el año acá, ¿no? 2010, los únicos centros de salud dedicados a veteranos de guerra los tenía el ejército. Era que vos conducías ya en Palestina. Claro, los que conducíamos en Palestina con Martín, que estaba antes que yo. Calle Palestina. Pero esos centros estaban abiertos únicamente para los veteranos que la Junta Médica les había diagnosticado una patología relacionada con la guerra. ¿Solamente para ellos? Independientemente que, por una cuestión humanitaria y por iniciativa de Martín Bourdieu, se atendía a cuanto veterano pedía ser atendido y a cualquier familiar que quería atenderse. O sea, pero era de facto, o sea, no era una cuestión que fuera nuestra Normatizada, obligación claro. hacerlo. No era de facto, era de compromiso. Exacto. El compromiso con sus Médico. camaradas, con la medicina, la solidaridad. No se le cerraba la puerta a nadie, inclusive aún cuando no fuera veterano. Pero en el año 2010 ya que es como debe ser, es nuestra obligación hacerlo, cuando salió la resolución 1209 del ministro de Defensa, a partir del mes de octubre de 2010, en los centros de salud que eran del ejército pasaron a ser de las Fuerzas Armadas, y ahí se atiende a todo veterano de guerra, tenga o no tenga una patología de guerra, a sus familias y por primera vez a los familiares de los caídos. Pero ya como una obligación, ya no es que qué bien Martín Bourdieu, no, ahora es la obligación de Martín Bourdieu, la obligación de la Madrid Y de los centros que y se de los llaman centros de salud, atender a cuánto todo. veterano o familiar pida auxilio. Bueno, ahora me vas a decir por qué decís que es peor para vos como oficial que para los soldados, porque yo no te creo, pero no importa. Eso. No, yo no digo que es peor en el sentido, sino cuando vos sos jefe y vivís en comunión con tus soldados, como en el caso de un subteniente que vive con sus Recién soldados, egresado, sí. vos formás un grupo muy heterogéneo con ellos y pasas a ser parte de tu familia. Y esa experiencia fuerte te hace que los incorpores. De hecho, entre nosotros llamamos hermanos de la guerra. ¿Cómo andas, hermano? ¿Qué es hermano? Así como entre compañeros es compañero, entre veteranos es hermano. Cuando volvimos de la guerra, una de las primeras acciones de la desmalvinización, que no fue casual, fue perfectamente planificada y armada, y creo que hasta vino de Inglaterra mismo, Sí, señor. fue
el atar, fue un plan perfectamente dicho, es atar a los combatientes, a los verdaderos combatientes de la guerra, con el proceso. Para lo cual todo aquel soldado, oficial o suboficial que iba a la guerra era el hermano de cualquier tortura o desaparecido que haya habido en la década del 70. Sin entender que quienes fuimos a la guerra fuimos por nuestra patria. Tanto solo yo no sabía ni quién era Galtieri, no lo he visto en mi vida cuando fui a la guerra. Y tampoco fui por él, porque nadie va a la guerra por alguien, va por un sentimiento. Las Fuerzas Armadas en ese momento empezaron con todo este proceso de los juicios y reclamos y demás, en los cuales Malvinas venía aparejado a los reclamos de las locuras cometidas en la década del 70. Para lo cual, yo como integrante de las Fuerzas Armadas quedé atado a eso también. En las Fuerzas Armadas no se hablaba de Malvinas. O sea que vos decís que tuviste un doble castigo. Yo tuve un jefe, por ejemplo, que me decía que cuando nació todo joven, en cualquier profesión comete errores o transgrede reglas, porque está hecha, así es. Y cuando nos reprendían, su frase era, y claro, con gente como usted, ¿cómo no vamos a perder la guerra? Pero él nunca entendió que yo tenía 8, más creo que ni sabía que yo tenía 8 muertos en la espalda, porque de eso no se hablaba. O sea, a mí la primera vez que alguien me preguntó qué había hecho en Malvinas o qué había hecho mi gente en Malvinas fue en el 2003, 2004. ¿Cómo se banca, Martín, 8 muertos en la espalda? Como dice. Se banca. Pesado, ¿no? No se banca. Se sobrelleva. Y justamente es una deuda pendiente, ¿no? Por lo cual hace que sigamos tirando para adelante. Él tiene mucha garra, muchísima, por algo será. Sí. No, porque además tiene objetivo de vida. Tiene toda esa gente impulsando de atrás, ¿Sabes ¿no? qué pasa, Jorge? Que cuando vos convivís con ese hombre y vos lo ves morir heroicamente, o ves un paisano peón de campo como era el Mingo Rodríguez de Lobos, que despreciando absolutamente a los ingleses que estaban en combate cuerpo a cuerpo, se ha olvidado 2 raciones de combate en la posición y le dice al compañero a Torres de Navarro, le dice, che, Torres, cubrime que voy a recuperar mis raciones, no se las dejo a los yones ni en pedo. Y vos lo ves, el tipo, decíamos, como joven y argentino, despreciarlo, decir, yo no te dejo ni la ración de combate aunque me repliegue, y muera en combate tirándole a un enemigo. Y después ves el olvido cuando volvés, porque no es solamente vos, por eso te decía, porque uno lo sufre más. Pues yo era el jefe de ellos, yo era el que necesitaba que se los reconozca, ni siquiera se los reconocía. Claro. O sea, ni los pueblos, yo te digo, no hace mucho, yo en Navarro, en Lobos, en Tigre, yo fui a cada municipio de cada uno de mis soldados, pero no a hablar de un discurso, fue a contar cómo habían muerto esos ciudadanos. Con la familia ahí. Con las familias ahí, cosa que no es fácil. Es duro eso. Y las familias mismas o el pueblo, los vecinos del Mingo Rodríguez en Tigre, en el Talar de Pacheco, se enteraban cómo había muerto o Juan Oriberger, ahí, 30 años después de la guerra. ¿Qué hubiera pasado si yo me moría en el interín? ¿Quién contaba cómo había combatido ese hombre? No tenía testimonio. Entonces, a mí mucho no me pesaba la falta de reconocimiento a mí, porque en realidad una de las cosas que trae como jefe después de la guerra es que todo lo hizo mal, que eso de ellos después lo escriben muy bien. Vos tenés el sentimiento de que tus soldados murieron culpa tuya. Sentimiento de culpa. Que vos no lo supiste conducir o no lo supiste cuidar. Y a su vez nadie los reconocía. A mí me tocó que los diplomas que dieron en combate de los familiares que no fueron a recibirlos al Congreso, usted fue el jefe, llévelo usted. Hay que ir a enfrentar a un padre un año después de la guerra y decirle, yo era el jefe de su hijo. El papá de Oriberger, por ejemplo, que es un hombre muy viejito, yo visito cada tanto para tomar mate, que él ni se acuerda, obviamente, él me quería matar. La mamá de él le dijo, por favor, escápese que mi marido lo va a matar, porque yo era el culpable de su hijo había muerto, y es lógico. Una última pregunta porque nos tenemos que ir. Martín, ¿qué porcentaje de oficiales, suboficiales y soldados veteranos atendemos? Y coincide con el porcentaje de cada uno. De cada uno, sí. O sea que hay oficiales. Hay oficiales, sí, por supuesto que sí. Y todo, es más reticente ir al oficial, porque como oficial yo no puedo sentir. Sí, yo algo de eso siento con Miguel, ¿no es cierto? Yo no le quise preguntar si él hace apoyo terapéutico o no. Es lo que él no sabe. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que de Miguel y de otros hay muchos amigos y afectos que hacen de apoyo terapéutico y ustedes mismos son casi una Pero ¿sabes cómo uno devuelve? ¿Cuál es la terapia también? Devolverle a los hermanos veteranos de guerra que están vivos y que la sufren. Si hay una cosa, son las heridas de la guerra que cicatrizan del cuerpo. Pero las heridas del alma sangran y no se ven. Y una forma de devolverles a mis compañeros veteranos hermanos de la guerra es lograr que haya un servicio asistencial serio y organizado en nuestro país que atienda a todos los veteranos de guerra en cada rincón de cada provincia.
Y eso lo estamos haciendo, hemos logrado muchas cosas. Bueno. Es una forma de curar las heridas también. Curarse en salud es también una forma de poner en pantalla un tema que usted no conoce. Esto todos los días sucede, todos los días. Todos los días los centros de atención de veteranos y sus familias tienen atención y tienen respuesta 30 años después. 30 años después. En este caso, en vez de curarse en salud, estamos intentando humildemente reparar lo que hemos hecho mal. Nos vamos, pero el tema Malvinas en algún momento lo vamos a retomar. Y con este tercer capítulo damos por finalizado la parte del estrés postraumático de guerra de los veteranos de la Guerra de Malvinas. Espero que haya servido para que muchos veteranos del interior que no sabían que había un lugar donde poder atenderse puedan ahora hacerlo. Ustedes se preguntarán por qué hoy no estoy con un saco y estoy con una chaqueta de combate. Bueno, es muy simple. Yo en Malvinas estuve con una cámara al hombro y 2 cámaras de fotos colgando sobre mi cuello. ¿Para qué? Para poder cubrir esto que les vengo ofreciendo desde hace 261 programas y que vengo ofreciéndoles hace 33 años, ¿sí?, en fotografías para que los veteranos se encuentren y pueden mostrarle a sus familiares, y desde hace algunos años por internet, por YouTube o por Facebook en mi pequeño lugarcito de Malvinas. En los últimos meses, algunos, sin mala intención, interpreto, han comenzado a utilizar esas imágenes, pero con una pequeña cosita que me gustaría que se pudiera corregir. En el lugar donde figura el logo del programa Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, lo han tapado con distintos nombres, algunos con apodos, otros con escudos de la Argentina o la bandera, pero resulta ser de que yo estuve 70 días junto con los veteranos filmando y cubriendo lo que ellos estaban haciendo para que hoy lo podamos compartir. Creo que es una falta de respeto que el material que yo emito para que se vean o para que la gente sepa lo que pasó en Malvinas sea tapada la parte donde figura mi crédito o donde figura el nombre del programa y se le ponga otro nombre u otro título. Me gustaría que eso se pudiera corregir. Y hoy voy a terminar el programa de una manera distinta, si bien siempre lo termino con la misma frase. Hoy voy a terminar el programa con una foto. Y esta foto pertenece a un veterano de guerra. Se llama José Noto. Y entonces, junto con él, voy a hacer el cierre como lo hago siempre. Dios y patria, o muerte. Fantasma.